Buenos y fríos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 30 de septiembre. Estamos abandonando septiembre con una onda gélida, una onda fría, muy fuerte aquí en el Valle de México, en algunas entidades también del centro y del sur del país. Y bueno, donde estén todavía con los calores de pues el verano que está terminando y que ya estamos en pleno otoño. Espero que también la pasen muy bien. Muchas gracias a quienes nos están saludando: a Arturo Aguilar, a Porfirio Díaz Fonseca, que nos está mandando saludos desde Tlanepantla, a quienes nos ven en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México y fuera del país también. Alicia Yarto nos manda buenos días. Arturo Alejo Hernández, muchas gracias. Aquí se están concentrando varios amigos y amigas. Rodolfo Rodríguez, qué gusto verlo por aquí. Verónica, gracias por tus comentarios. Juanis Echevarri, desde Tecate, Baja California, muchas gracias. Carlos Okamoto, buenos días. A Francisco Avendaño, que también se están sumando. A todas y a todos los que se están sumando y enlazando en esta post mañanera que va a ser muy histórica. Jesús Beltrán Acolzi, desde el Ojo de Agua de Tecámac, Estado de México, gracias. Arturo Alejo, desde Coatzacoalcos, te mando un saludo muy fuerte y un abrazo también muy fuerte. También a quienes están compartiendo esta posmañanera: Angélica Madrid, gracias por estar aquí con nosotros. A Teresa Bazán, que también nos manda saludos desde Veracruz, con un norte frío. Adriana Beatriz Flores, seguimos con nuestro presidente, nos dice Adriana. Evila Rodríguez Marto, buenos días, muchas gracias. A Marielena Soto, a Galileo Nene desde Tlaquepaque, qué belleza de sitio es Tlaquepaque. Alberto Jorjais desde Guerrero, muchas gracias. Vamos a avanzar sobre la síntesis de la conferencia de hoy. Se presentaron las celebraciones o las fechas históricas que el 2021 se conmemorarán, y sobre todo la importancia no solo de celebrarlas, sino de entender y recordar nuestra historia. Una historia de pueblos originarios que fueron o han sido abandonados en su dignidad, o una historia de conquista o de pues prácticamente de sumisión a un tipo de conquista terrible que fue la que se generó en 500 años. Hace 500 años vamos a celebrar, en primer lugar, los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan en el Valle de México. Fue el imperio más importante de todos los que pues se fundaron o se crearon en el México prehispánico, en las civilizaciones anteriores a la dominación española. Y luego también celebraremos pues los 300 años de la consumación de la independencia, con el personaje central que es Vicente Guerrero, el primer presidente afroamericano de México, el que mantuvo en alto y permanente la bandera de la independencia, y de Morelos, del padre de los sentimientos de la nación. Y por supuesto también pues celebraremos a los pueblos originarios que fueron sometidos, en especial, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los yaquis, al pueblo yaqui, y por supuesto también al pueblo maya, este pueblo que nunca fue derrotado, que nunca asumió pues la derrota frente a los españoles, tampoco asumió la derrota frente a los conservadores en el siglo XIX, y mucho menos la derrota frente al porfiriato. Hay que recordar que 3 siglos duró la guerra de castas en la zona maya de nuestro país, que se concentraron en lo que hoy se conoce como el municipio de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, y que fue siempre el mítico o la mítica Chan Santa Cruz.
Esto es lo que anunció el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. Estuvo acompañado de varios funcionarios, que integrarán las festividades. En principio, el canciller Marcelo Ebrard, que explicó que el 2021 será un año dedicado a la independencia y a la grandeza de México. Participarán diversas secretarías y casi todas las entidades del país. Son 700 años de la Fundación México Tenochtitlan, 500 de memoria histórica, 200 años de la consumación de la independencia, y en septiembre pues se conmemorará también el 30 de septiembre, el próximo año, esta consumación de la independencia. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, que al mismo tiempo encabeza la Comisión de Conmemoraciones Históricas del Gobierno Federal, enumeró los 12 eventos más importantes que se realizarán y se darán a conocer el próximo año. Es decir, el próximo año son 12 eventos que conforman el eje de las festividades históricas. Los enumero porque son los que se presentaron en la conferencia matutina. El 14 de febrero iniciamos con los 190 años del fusilamiento de Vicente Guerrero. El 24 de febrero, 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, que este plan es el que da, digamos que el punto final a la guerra de independencia, que duró una década, prácticamente lo mismo que duró también la guerra de revolución o la guerra civil de revolución. El 25 de marzo es el Día de la Resistencia en Champotón, Campeche. Esta fecha es histórica para las comunidades mayas y se celebrará el 25 de marzo del próximo año. El 3 de mayo, el Día de la Cruz Parlante, que es el fin de la guerra de castas. El 12 de mayo, la fundación de México Tenochtitlan, este lugar que da origen a la civilización en el Valle de México y al Imperio Azteca. El 13 de agosto, 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlan. 24 de agosto, la firma de los tratados de Córdoba. El 15 de septiembre es el grito de independencia. 16 de septiembre el desfile militar. 27 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia. 28 de septiembre, ceremonia del perdón a los pueblos originarios yaquis de Sonora. Quizá es una de las ceremonias novedosas y más importantes que se tendrán memoria en estas fechas. Y el 30 de septiembre se culminan estas festividades con el natalicio de José María Morelos y Pavón, junto con Miguel Hidalgo, pues son los dos grandes sacerdotes que en ese momento encendieron la llama de la independencia, de la libertad y en contra de la esclavitud en México. Muchas veces dice uno, bueno, ¿para qué todo este circo? ¿Para qué todas estas festividades? Desgraciadamente, durante más de 8 décadas de gobiernos priistas o de gobiernos del viejo sistema, más los dos gobiernos panistas, las festividades históricas fueron vaciadas de contenido actual, fueron vaciadas de su significado contemporáneo, fueron conmemoraciones de oropel y no momentos de reflexión y de problematización del México contemporáneo. Acordémonos nada más, apenas hace 10 años, en 2010, el Bicentenario, las festividades del Bicentenario en la época de Felipe Calderón se convirtieron en algo realmente grotesco. No hubo una problematización de la situación, hubo un despilfarro de dinero, como siempre ocurre. Se montaron en esta posibilidad de los 200 años y pues se construyó incluso este monumento que en la Ciudad de México se le conoce como la Suavicrema, el monumento de los 200 años del Bicentenario, que debió haber costado 300 millones y acabó costando más de 1,000 millones de pesos, ni siquiera es respetado
por los propios ciudadanos de la capital. Nadie lo conoce realmente como la estela del Bicentenario, se le conoce como la suavicrema sobre la Avenida Reforma. De ese grado de fatuidad ha sido este tipo de conmemoraciones. Por eso creo que es muy importante lo que en la conferencia matutina de hoy dio a conocer tanto el presidente, el canciller, el director general del INSS, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en la Ciudad de México se celebrará esta fusión de civilizaciones y de culturas precolombinas o prehispánicas que dieron origen a la fundación de México Tenochtitlan. También el director del INA, el arquitecto Diego Prieto, no sé si sea arquitecto, creo que es historiador, también Diego Prieto señaló que los tres ejes principales de estas festividades será el reconocimiento de la historia, la actualización y el perdón. Vamos a escuchar esta parte de Diego Prieto en la conferencia matutina. Encontrarnos en nuestra diversidad étnica, lingüística, geográfica y cultural en su sentido más amplio. Somos un país diverso y tenemos que reconocer en ello no un motivo de discriminación o de agresión, sino un motivo de enriquecimiento y de fortalecimiento de este gran país. En tercer lugar, comprender los momentos difíciles, a veces catastróficos, que nos han ido conformando. Hace 500 años ocurrió un hecho verdaderamente complejo para la vida de los pueblos y culturas que habitaban Mesoamérica. Así es, el arqueólogo, me lo están aclarando, claro, lo que pasa es que arqueólogo se abrevia ARQ y puede uno, si es ignorante, como en mi caso, pues pensar que es arquitecto. No, es el arqueólogo Diego Prieto, que también presentó un video muy importante. Y aquí ya estoy viendo en las redes que todo lo problematizan. Bueno, y faltó el señor Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, es decir, el primer emperador, Agustín de Iturbide, que pues ahí está desde el origen de nuestra independencia la fragmentación de dos grandes corrientes, los conservadores que estaban apoyando a Agustín de Iturbide, que querían un nuevo statu quo de privilegios y un imperio, y quienes estaban luchando, como lo hicieron los padres de la independencia, por un régimen liberal, por una república, no por un imperio ni por una monarquía. Y así se pasó el siglo XIX, desgraciadamente, entre guerras civiles y asonadas, con el personaje más rocambolesco de nuestra historia. Digo rocambolesco para decirlo de manera amable, pero es una tragedia lo que sucedió en el siglo XIX con las continuas llegadas al poder de Antonio López de Santana, la Alteza Serenísima. Lean ese libro maravilloso de Enrique Serna, Su Alteza Serenísima, y que refleja esa picardía política de los simuladores que dominaron el país y que han dominado el país durante muchas décadas, que se hacían pasar por héroes de la patria, se autoinmolaban, pero en realidad lo que hacían era una profunda corrupción. Desgraciadamente, y ustedes recordarán, en los libros de historia está muy claro que Antonio López de Santana pues es el artífice de la derrota frente a Estados Unidos, frente a la invasión norteamericana y la pérdida de la mitad del territorio original de lo que era la Nueva España, en donde están ahora pues las entidades y economías más importantes de Estados Unidos: California, Texas, Nuevo México, Arizona, Florida incluso. Entonces, esta parte hay que reconocerla y admitirla, no para pues continuar una guerra de posiciones, sino un reconocimiento a nuestras historias, a nuestras distintas historias regionales. Yo como yucateco me siento, lo digo de manera personal, me siento muy reconocido de que en estas festividades la guerra de castas ocupe un lugar central
y no ese lugar en donde se silenció a los mayas, incluso en esa sociedad desgraciadamente tan racista que es la yucateca, se le desprecia y se le menosprecia todavía a los mayas, sobre todo la sociedad emeritense de esta bella ciudad que es Mérida, pero que también tiene esta cosa de racismo que no reconocemos muchos de los mexicanos que hemos heredado de nuestra cultura de dominación y de novohispana, a final de cuentas. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. Álvaro Herrera están mandando los saludos. También estoy viendo que varios están compartiendo el video. Y bueno, no solamente se abordó el tema de las festividades, también se habló de la decisión que el día de mañana tendrá que tomar la Suprema Corte de Justicia en torno a la posibilidad de la consulta ciudadana que va a definir si se continúa con la posibilidad del juicio a expresidentes. Este debate que se ha armado obviamente desde el lugar o desde un punto en donde los defensores de los expresidentes minimizan la consulta ciudadana o la llaman circo o la llaman ocurrencia, pues no pueden creer que en menos de 10 días 2 millones de ciudadanos sin la organización de un partido político, porque no estaba Morena convocando a esta consulta ciudadana que se hizo, y mucho menos el PRI, mucho menos el PAN, ya ni digamos el PRD, que ya con trabajo. Es más, en 15 días se juntaron más firmas que para organizar ese partido no nato de Felipe Calderón. Felipe Calderón y Margarita Zavala, que tuvieron poder, que tienen dinero, que compraron despensas para repartirle a quienes se afiliaron a su partido, no pudieron ni siquiera juntar 2 millones de firmas. Y en 10 días se juntan 2 millones de firmas de manera espontánea o digamos de manera súbita, porque si se hubiera tenido más tiempo es muy probable que se juntaran hasta 5 o 6 millones de firmas, convocados por jóvenes como Omar García, que es uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, colectivos ciudadanos, colectivos independientes de las izquierdas y de los jóvenes, canalizando esta necesidad de ser consultados. Los mexicanos queremos también ser consultados a través de mecanismos de democracia directa. Ya mi vehemencia me lleva a que se me caigan los audífonos. Esto es a final de cuentas lo que tienen que analizar los ministros de la Corte, y lo que hoy recordó Andrés Manuel López Obrador es que no es anticonstitucional, que está contemplado en el artículo 35 de la Constitución, de este librito que yo se lo recomiendo, siempre lleven uno cerca o junto, que es la Constitución mexicana. Dice en la fracción octava del artículo 35 que son derechos de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley, con excepción de las hipótesis previstas en el inciso C anterior, es decir, del 2% de los ciudadanos que fue la consulta que se hizo. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. El mismo artículo dice: no podrán ser objetos de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización y funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Esto es lo que va a definir
el día de mañana el Pleno de la Suprema Corte. Ya el ministro ponente, José María Aguilar, señaló que él considera inconstitucional la petición de la consulta para definir si los expresidentes deben o no ser juzgados, porque según su argumentación se está entrando en uno de los causales de prohibición del artículo 35 que acabo de leer. La posición de otros ministros y la posición del presidente de la República y la posición de muchos, me incluyo, es que consultar sobre la posibilidad del juicio a expresidentes es acabar con la impunidad y no violar ningún derecho, porque no van a ser automáticamente encarcelados por la consulta. Tiene que seguir un proceso, un debido proceso, como en cualquier otro caso. Como dice Ixtla Power, faltan los otros ministros, no está todavía definido el tema. Dice López Obrador, o dijo López Obrador, que lo trascendente y lo destacado de la decisión que tomarán este 1 de octubre los ministros de la Suprema Corte será tan importante porque se resolverá si se acepta que en los hechos se aplica la democracia participativa. Eso es lo que está en cuestión. Si realmente queremos que haya democracia participativa o si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa, o damos un paso adelante para que el pueblo decida la forma de gobierno que es la democracia, que el pueblo solo vote cada 3, 6 o 6 años, o si se quiere que además de que el pueblo elija a sus representantes puedan ser consultados sobre asuntos trascendentes. Y citó el artículo 35 constitucional. Dijo que él se deslinda de seguir con lo mismo para que cada poder asuma su responsabilidad, y en ese caso es el Poder Judicial el que tiene que definir. También señaló otros temas, pero creo que lo importante de la conferencia del día de hoy es esta posibilidad y esta discusión y esta deliberación sobre la consulta ciudadana. Muchas gracias, les deseo un gran día, feliz final de septiembre, y hoy, acordémonos, va a iniciar para mí uno de los meses más bonitos siempre del año, que es octubre. Gracias, un abrazo.